Sean bienvenidos a la sustentación del proyecto de intervención propuesta de implementación de la modalidad semipresencial para la asignatura Estudio y Elaboración de Objetos Tridimensionales. Mi nombre es Aníbal Arias, empecemos. Iniciamos con la contextualización del problema. Tenemos que identificar que la asignatura en cuestión pertenece a la carrera Licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad Don Bosco de El Salvador. Esta asignatura tiene sus raíces en el Plan 2019. Este plan tiene como objetivo el articular la teoría, la práctica y la experiencia laboral. Para ello, en los primeros 3 años de la carrera se desarrollan todas las asignaturas o la gran mayoría de estas, y a partir del cuarto y quinto año se están destinados a que el estudiante se vaya introduciendo al ámbito laboral. Esto trae consigo una alta carga académica en los primeros 3 años de la carrera, lo cual genera horarios de clases de teorías y prácticas de laboratorios que generan jornadas extenuantes. Esto genera deserción en el ciclo académico. Los estudiantes optan por retirar algunas materias, entre estas la asignatura en cuestión. Vemos entonces este problema desde el ámbito pedagógico y pues no solamente es que el estudiante se atrase en su programa de estudios, sino que también vemos el problema social. En esta perspectiva vemos que el campus de la universidad se encuentra en una zona conflictiva, lo cual los horarios vespertino y nocturnos obligan al estudiante a optar por transporte privado, lo cual tiene una implicación económica. Esto pues para evitar riesgos de seguridad al salir del campus. Luego es importante destacar que las condiciones originadas por la pandemia de COVID-19 a partir de 2020 no permiten a que se desarrolle esto completamente presencial, y se urge pues la necesidad de virtualizar una mayor cantidad de cursos en sí y en específico el que nosotros estamos ahorita tomando en cuenta. Vemos que los destinatarios del proyecto son cursantes de la carrera mencionada cuyas edades oscilan entre los 18 a 25 años, provenientes del área metropolitana de San Salvador y del interior del país. Ahora, estos estudiantes, estas personas, se verán altamente beneficiadas con la implementación del proyecto. Lo vemos primeramente con la flexibilidad de horarios que la modalidad les permite. El hecho de tener la asignatura de esta manera, semipresencial, pueden optar los estudiantes incluso, algunos de ellos, por trabajar, que dicho sea de paso, buena parte han empezado a iniciar sus jornadas laborales a raíz de la pandemia. Entonces vemos que la modalidad semipresencial les ayudaría a tener esa flexibilidad de horarios, lo cual va a reducir grandemente en la deserción académica que actualmente impera. Luego vemos que la modalidad nos da un aprendizaje mediado por tecnologías, lo cual está acorde a la realidad actual que ellos necesitarán. También la asignatura, por ser teórico-práctica, necesita de un acompañamiento personalizado del tutor o del docente. En la modalidad actual presencial, si bien se lleva a cabo, no se desarrolla de la mejor manera debido a que se está supeditado por el tiempo. En el entorno virtual se tiene la posibilidad de mejorar este tipo de acompañamiento y desarrollarlo de manera grupal por los equipos de trabajo o de manera personalizada. Los objetivos del proyecto es, en el objetivo general, la modalidad semipresencial de la asignatura, pasar de la modalidad presencial actualmente a una modalidad semipresencial. Esto se va a llevar a cabo mediante el diseño de la planificación de la asignatura propio para esta modalidad, el desarrollo y selección de materiales didácticos adecuados y que motiven y dinamicen el aprendizaje, la definición de experiencias de aprendizaje que inviten al estudiante a descubrir su aprendizaje, y de igual manera el diseño y configuración del soporte tecnológico, el cual debe de ir encaminado hacia una experiencia de usuario satisfactoria. Pasemos a la fundamentación pedagógica. Partimos del enfoque constructivista de Vygotsky, del cual se retoma la dimensión social del hecho educativo. Aquí
identificamos que el conocimiento surge a partir de interaprendizaje entre sus pares. De esas dinámicas sociales es donde se desarrolla la construcción del saber. Y a partir de ello tomamos el aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner, en donde el estudiante descubre conceptos y los reordena para identificar su propio esquema cognitivo, partiendo en sí de sus propias experiencias con el contenido, así como de aprendizajes previos. Luego tenemos metodologías sobre las cuales se desarrolla esta fundamentación, que es la cultura maker y el aprendizaje basado en proyectos o ABP. Por la parte de la cultura maker identificamos que el estudiante se vuelve su constructor de su propio saber. Él desarrolla distintas aplicaciones prácticas que le ayudan a tomar la autonomía propia de su proceso y pues es fundamental el trabajo colaborativo. En la misma sintonía está el aprendizaje basado en proyectos, en donde es clave el trabajo colaborativo, donde los estudiantes en conjunto logran ese interaprendizaje del cual hablábamos inicialmente. Estas metodologías se llevan a cabo mediante la clase virtual, que va a ser el andamiaje, el cual que va a desarrollar el docente para que el estudiante descubra su conocimiento. Y hablamos de descubrimiento guiado. De igual manera, la clase o la asignatura se vuelve en una clase taller, la cual está cimentada en actividades como el proyecto de cátedra y talleres prácticos, donde el estudiante pone de manifiesto su aprendizaje y logra dar solución a problemáticas, que es uno de los objetivos del aprendizaje por descubrimiento. Veamos aquí algunas actividades y formas de evaluar. La asignatura se desarrollaría mediante foros, los cuales se busca una evaluación formativa y sumativa. Aquí se desarrollarán foros de debate y de igual manera de trabajo para lograr análisis y reflexión de ciertos contenidos. Aquí se busca también el estudio de casos, los cuales le van a ayudar al estudiante a identificar cómo otros han logrado solventar determinados problemas, así como el desarrollo de mapas mentales. Luego tenemos la actividad del taller de diseño, que no es más que prácticas de diseño en donde el estudiante, de manera individual, va a lograr solventar determinadas actividades. Y en este caso se pone de manifiesto los contenidos teórico-prácticos semanales. Este tipo de actividades aunadas al proyecto de cátedra son parte de la fundamentación pedagógica. El proyecto de cátedra, formando parte del aprendizaje basado en proyectos, y de igual manera toman la línea con el taller de la cultura maker, en donde el estudiante descubre por sí mismo determinados conceptos, los cuales va a aplicar en este caso mediante proyectos. En el caso del proyecto de cátedra, que es una evaluación sumativa, se desarrolla de manera colaborativa. Se logran determinados interaprendizajes, se busca potenciar la creatividad y la innovación de los equipos. Y finalmente la actividad de cuestionarios, la cual se va a desarrollar como una evaluación formativa. Esta se desarrollaría como cierre de cada una de las unidades y se suministrará de manera de autoevaluar. La modalidad de evaluación, ahí encontramos heteroevaluación mediante rúbricas y listas de cotejo que el docente va a tener para que desde su perspectiva desarrolle retroalimentaciones a los estudiantes, realice observaciones del trabajo logrado en los talleres y proyecto de cátedra, prácticas de aprendizaje claves para este tipo de asignaturas. Luego vemos la autoevaluación. Como mencionaba anteriormente, el cuestionario va a servir para que el estudiante logre procesos de metacognición, donde él reflexione sobre el aprendizaje que ha tenido en la unidad, en cada una de las unidades. Y finalmente tenemos la coevaluación, mediante listas de cotejo que los estudiantes van a desarrollar en sus equipos de trabajo. Esto más que todo le va a ayudar al docente a tener esa perspectiva de qué está sucediendo en el interior de cada uno de los equipos y que ellos pues puedan identificar puntos en los cuales se ha logrado solventar determinadas competencias de manera individual y grupal. Pasemos ahora entonces a que, teniendo en cuenta la fundamentación y las actividades propuestas, se viene a la implementación del proyecto en sí. Y aquí muestro algunas capturas de pantalla del proyecto vertido en la plataforma Moodle,
que es con la que cuenta de igual manera la Universidad Don Bosco. En este caso se utilizó la plataforma de la UFG para poder desarrollar esta aplicación. Tal como se mencionó dentro de los objetivos, se busca que el estudiante logre una experiencia de usuario agradable. Para ello, se ha hecho uso de banners, de viñetas y se ha desarrollado la aplicación de el aula virtual mediante pestañas. En este caso, 4 pestañas: pestaña de bienvenida, unidad 1, 2 y 3, con el objeto que el estudiante logre identificar fácilmente en dónde se encuentra en el ciclo. En este caso, si se encuentra en la unidad 1, él directamente identifica la pestaña como tal y fácilmente accede a los contenidos de las clases. En la pestaña de bienvenida se ha alojado primeramente el foro de avisos y novedades. De igual manera, la guía didáctica en su formato virtual mediante la herramienta libro y de igual manera descargable. El foro de presentación, que es el primer acercamiento entre los estudiantes, y el foro de dudas y consultas. De igual manera, se ha alojado esa ruta de aprendizaje gráfica. Aquí se busca ese acercamiento con el estudiante para que él entienda de qué va la asignatura. En ese foro de avisos y novedades se ha creado con el objeto que el estudiante logre identificar en qué momento se ha habilitado una clase. Acá el docente, semana a semana, va a ir colocando los avisos que crea pertinentes: habilitación de clases, asignación de actividades o de otra índole. También encontramos, como mencioné, la guía didáctica. Aquí vemos una muestra de la página de contenidos, en donde el estudiante puede identificar claramente de qué va la asignatura y los contenidos que han sido alojados en cada una de las unidades. En la guía didáctica también el docente hace esa presentación personal hacia el estudiante. Como dije, la aula virtual se ha diseñado por pestañas. Dentro de cada pestaña de unidades se encuentran subpestañas, en donde claramente están las clases. En este caso tenemos la subpestaña de inicio de la unidad, en donde se alojan las fechas de inicio y fin de cada una de las unidades, se describe de qué va esos contenidos. De igual manera se aloja el material didáctico, en este caso el módulo donde el estudiante tiene como bibliografía de la unidad como tal. Luego a la derecha vemos la captura de pantalla de la primera clase, que está alojada en la subpestaña clase 1. Si notan, la estructura de la clase es bastante intuitiva. Se inicia con un banner en donde se muestra el número de la clase y el tema, y con viñetas donde se está clasificando por clase virtual todos los elementos que lo competen, que en este caso son páginas de contenido. La viñeta de material didáctico, obligatorio y opcional, donde se colocan aspectos como materiales que se encuentran en línea, bibliotecas de la universidad virtual, de igual manera artículos en PDF, etc. La pestaña o la viñeta de foros y la viñeta de asignaciones, donde se colocan las tareas y de igual manera wikis, como en el caso de la clase 1 que se creó para conformación de equipos de trabajo. Aquí vemos algunas capturas de la clase 1, en donde se inicia con emprendiendo nuevos retos, donde se da esa primera bienvenida al estudiante y se muestra la imagen del docente y se le da la bienvenida al mismo. Se le anima y se motiva a que desarrolle un excelente desarrollo de su asignatura. Luego vemos de que en las clases, en el caso de páginas, se utilizan materiales multimedia, que en el caso son presentaciones propias y también tomadas de la web. En la imagen se muestra un material multimedia que ha sido creado con el objeto que el estudiante identifique casos de estudio y pueda analizar la forma de aplicación de los conceptos. De igual manera aquí vemos otro material con los mismos fines. La clase finaliza con la pestaña o la página de asignaciones, en donde se detalla cada uno de los elementos que se deben de desarrollar de manera obligatoria y opcional, así como los plazos de entrega. Ahí se hace el enlace a cada uno de los materiales y actividades para una mejor experiencia de usuario, que es la línea que se busca. Aquí vemos muestra del foro a la izquierda y a la derecha del taller de diseño
para la clase 1. En el caso del foro se está desarrollando una consigna en la cual se busca una reflexión y análisis de los contenidos, pero también que se identifiquen ejemplos de aplicación de los temas. Y en el caso del taller es una aplicación individual de la práctica o de los contenidos teóricos. En el caso se está desarrollando un taller en el cual se busca que el estudiante diseñe una pieza publicitaria con los conceptos identificados en la clase. Aquí vemos captura de la clase 2. En este caso se está desarrollando de igual manera la misma estructura. Vemos en la captura de la derecha que también se hace uso de materiales como podcast, en donde se ha hecho la introducción al tema. Vemos nuevamente la estructura de las asignaciones. Clase 3. Vemos nuevamente la aplicación de materiales que buscan ese andamiaje para que el estudiante logre descubrir conceptos e identificar formas de aplicación, para que con base en esta información, con base en esto, se motive el estudiante a indagar por su cuenta a la hora de emprender su proceso de diseño. Para el caso de la clase 3, dentro de las actividades asignadas se encuentra el foro, en donde se hace uso de innovaciones de tecnologías emergentes. En el caso de el modelado tridimensional, se hace una actividad en la cual el estudiante debe de desarrollar prototipos 3D virtuales, haciendo uso de herramientas como SketchUp y también mediante el uso y aplicación de realidad aumentada, en el caso de la aplicación Augment 3D. En el caso de la unidad 1, se necesitan de 4 clases. Por lo tanto, vemos el desarrollo de la cuarta clase, que es el cierre de la misma. Y se cierra la unidad haciéndose la pregunta, ¿la forma sigue la función? Para que el estudiante empiece a reflexionar la importancia de la estética y la función del diseño. Vemos nuevamente el uso de materiales como podcast y presentaciones, así como el uso de videos tomados de la web. Aquí vemos cómo al cierre de la clase 4 vemos de igual manera actividades como el cuestionario, el cual busca, como se mencionó anteriormente, la autoevaluación. En el caso se hacen preguntas no de orden memorístico, sino que preguntas que inviten a analizar al estudiante y a reflexionar sobre los contenidos vistos en la unidad. Abajo vemos la actividad de mapa mental, que es con la que se finaliza la unidad y donde se busca un análisis de los productos de diseño. Con esto llegamos a la conclusión y es de recalcar pues que con el desarrollo e implementación de este entorno virtual se logra solventar la problemática, pues se logra la posibilidad de cursar el programa de estudios sin ningún aplazamiento, ya que la flexibilidad de horarios nos invita a esto, teniendo la presencialidad reservada meramente a actividades que así lo demanden y los entornos virtuales utilizados para que el docente desarrolle ese andamiaje que el aprendizaje por descubrimiento demanda, y de igual manera la mayoría de actividades. Luego vemos que la propuesta pedagógica permite al estudiante tomar un rol principal, tomar la autonomía de su proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, el docente busca crear desafíos que dinamicen su aprendizaje. Otra conclusión es que la tecnología, en este caso, se emplea como un medio, más no como un fin. Los medios tecnológicos van a propiciar el aprendizaje interactivo y el interaprendizaje de los cursantes. Finalmente, los materiales didácticos creados y las experiencias de aprendizaje diseñadas son ese detonante que va a ayudar a que se construya el aprendizaje por descubrimiento que estamos buscando. Finalizo, no sin antes agradecer a los jurados evaluadores y a la asesora del proyecto, la magíster Mariela de Lauro. Gracias por su atención.